Rafael Moreno Valle Rosas tiene 49 años de edad. Nació el 30 de junio de 1968 en la ciudad de Puebla. Es licenciado en Economía y Ciencias Políticas por el Lycoming College de Pensilvania, Estados Unidos. Tiene el grado de doctor en Jurisprudencia por la Universidad de Boston y un posgrado en la Administración de Empresas en la Harvard University Extension School. Es casado y no tiene hijos. Moreno Valle inició su carrera política en 1991 como asesor en la Secretaría de Gobernación. En 1993 fue asesor del senador Manuel Aguilera y colaboró en la campaña de Melquiades Morales para el Senado en 1994. En 1996 se unió al Dresdner Bank alemán, primero como subtesorero de Banca Corporativa para América Latina y después como vicepresidente para América Latina. En 1999 regresó a México para unirse al gabinete de Melquiades Morales en Puebla como secretario de Finanzas. En 2003 fue elegido diputado federal por el Distrito Sexto de Puebla y en 2004 diputado local. Fue presidente de la Gran Comisión del Congreso de Puebla. En 2006 pidió licencia para buscar una senaduría, ya como miembro del Partido de Acción Nacional. Ganó la elección y estuvo a cargo de la Comisión de Organismos No Gubernamentales. En 2010 fue elegido gobernador de Puebla, representando una alianza entre el PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza. Rafael Moreno Valle fue miembro del PRI hasta 2006, cuando se unió al Partido Acción Nacional. En septiembre de 2016 declaró que buscaría la candidatura presidencial panista a partir del 1 de febrero de 2017, en cuanto terminara su periodo de gobierno en Puebla. Buenas noches. El proceso electoral ya inició. Será, como se sabe, el más grande de nuestra historia. Además de las elecciones federales para presidente, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, habrá comicios en 30 estados de la República con un padrón de más de 87 millones de posibles electores. Al final, tendremos una nueva distribución del poder político en México. Pero no cabe duda, en el centro de la atención pública estarán las campañas presidenciales. Por eso, y porque creemos que es necesario debatir la situación que vive el país y las propuestas para hacerse cargo de sus ingentes problemas y rezagos, decidimos entrevistar a quienes han dicho que desean ser presidentes de nuestra República. Queremos conocer sus diagnósticos y propuestas, sus análisis y proyectos, y para ello los hemos invitado junto a los dirigentes de los principales partidos políticos. Queremos decir que invitamos a 18 y hasta el día de hoy 12 han aceptado. Este es el primer programa de una serie que ustedes podrán ver por el canal 44 de la Universidad de Guadalajara, por TV UNAM, ADN 40, y para comenzar nos acompaña Rafael Moreno Valle, al cual le agradecemos muchísimo que haya aceptado esta invitación. Rafael, permíteme empezar con el siguiente planteamiento. En los últimos años del siglo pasado, creo que México fue capaz de construir una germinal democracia. Tenemos hoy pluripartidismo, tenemos hoy elecciones competidas, hemos vivido fenómenos de alternancia. Creo que se han expandido el ejercicio de las libertades y sin embargo, y esto es lo que quiero subrayar, parece existir un desencanto, un malestar con la vida política muy profunda. La primera pregunta sería, ¿a qué atribuyes la existencia de este malestar, de este desencanto? Pepe, muchísimas gracias por la oportunidad y sin duda fuiste un factor muy importante para que se diera esa alternancia, jugaste un rol fundamental y siempre lo reconocemos los mexicanos. Creo que lamentablemente hoy mucha gente ha dejado de creer en la política, en los políticos y en los partidos. Sin duda tenemos diferentes factores que contribuyen a ello. Uno de ellos, desde mi punto de vista, son las redes sociales. Cada vez la gente tiene acceso a más información, el gobierno menos tiempos de respuesta, por lo tanto están exigiendo más, han crecido las expectativas de los ciudadanos. Y por otro lado, tenemos unas circunstancias muy complejas en el país, tanto en materia de seguridad, en donde el mes pasado enfrentamos la mayor ola de violencia
en la historia, y en materia económica, donde a pesar de que hemos tenido modestos crecimientos del Producto Interno Bruto y crecimientos en la generación de empleo, no son empleos bien pagados, y particularmente el bono demográfico, los jóvenes que van a integrarse a la fuerza laboral tienen la esperanza de poder encontrar trabajos bien pagados, y creo que también la falta de vinculación entre el sector académico en el nivel superior y el sector productivo genera que mucha gente, aún con un título universitario, no puede encontrar un empleo bien remunerado. Detengámonos en estos dos temas que pone sobre la mesa, porque en efecto creo que son nutrientes muy fuertes del desencanto. Es decir, si la economía no crece, pues muchos jóvenes que intentan encontrar un espacio en el mercado laboral formal no lo encontrarán. Y eso genera pues una enorme frustración y, por supuesto, malestar. Pero lo otro también, es decir, la inseguridad y la violencia, la espiral de violencia que ha vivido México, pues ha generado no solamente una cauda de muertos, desaparecidos, familias quebradas, sino la sombra de la violencia que acompaña la convivencia social. Bueno, como precandidato, ahí hay dos temas. ¿Qué hay que hacer para afrontar nuestro débil crecimiento económico, por un lado, y qué hay que hacer pues, para poner un freno a la violencia que tantas muertes ha causado? Pepe, yo considero, primero, que debemos llevar a cabo una reforma hacendaria integral que contemple los aspectos de ingreso, gasto y deuda. En este sentido, hoy tenemos millones de ambulantes que no están contribuyendo un solo centavo a las arcas del gobierno. Sin embargo, sí están pagando, pero le están pagando a los funcionarios corruptos que los extorsionan y a los líderes que los manipulan. Debemos regularizarlos, ampliar nuestra base gravable, pero además entendiendo la circunstancia del país. Si tú le pides a los ambulantes que te den una factura electrónica, pues jamás se van a regularizar. Debes permitir que, con un concepto muy básico, que el que gane más pague más y el que gane menos pague menos, puedan hacer sus contribuciones. Por otro lado, en el sector empresarial, tienes que plantear esquemas que no solamente sean recaudatorios, sino promotores de la inversión y la generación de empleos. Tienes que reducir la tramitología, no solo en el aspecto hacendario, sino en todos los rubros de gobierno. Está revisando las mejores prácticas del doing business del Banco Mundial, tanto en el Poder Judicial como en ayuntamientos, como en gobiernos estatales y el propio gobierno de la República. Asimismo, Pepe, me parece fundamental el que haya una reingeniería de gobierno. Necesitamos una administración pública que cueste menos y haga más. En este sentido veo muchas duplicidades en el gobierno federal. Podrías, por ejemplo, fusionar la Lotería Nacional con pronósticos deportivos. En vez de que tengas 2 directores generales, tienes 1. En vez de que tengas 2 directores jurídicos, tienes 1. Reduce el gasto operativo. La banca de desarrollo. Tienes un sinfín de bancos, Nafinsa, Bancomext, Financiera Nacional, Sociedad Hipotecaria Federal. ¿Por qué no puedes ir fusionando bancos de desarrollo para reducir el costo operativo y poder prestar más a tasas más bajas? Ahora, de lo que acabas de señalar, quiero detenerme en un asunto que me llamó la atención, que es el tema de la reforma fiscal. Es decir, señalaste que pague más quien más tenga y menos quien menos tenga. A mí eso me parece una definición perfecta, pero eso no está sucediendo en México. Por ejemplo, en materia de ISR, del impuesto sobre la renta, sería pertinente que esos que más ganan, aumentar la tasa impositiva, porque con eso sin duda alguna el gobierno tendría mucho más recursos pues para invertir en educación, en salud, en infraestructura, etcétera, etcétera. Por supuesto, tendrías que considerar también qué sucede en los Estados Unidos, particularmente cuando hablas de impuestos corporativos, porque si tú tienes tasas mucho más elevadas que las que tiene la Unión Americana, pues corres el riesgo de que nos pase lo que a ellos ya les sucedió. Por eso Donald Trump quiere bajar las tasas corporativas para que muchas Latina empresas estamos nosotros por arriba. En los últimos lugares en recaudación, pero porque si tú revisas
y es parte de lo que tenemos en la reforma, ver qué orden de gobierno puede recaudar más al menor costo. Okay. Actualmente los municipios prácticamente no recaudan, son algunas excepciones de grandes municipios que están recaudando, pero la mayor parte ni cobran predial porque en función de los ingresos que reciben del ramo 33 y de participaciones, el ingreso que podrían recaudar por impuestos, derechos, productos y aprovechamientos es mínimo. Por lo tanto, ¿qué es lo que estaríamos planteando? Crear incentivos para que cada quien recaude. Tú sabes que en muchos países de América Latina, pues el predial y otro tipo de impuestos municipales generan una parte importante de la recaudación, a diferencia de lo que sucede en nuestro país. Y también hay que revisar qué facultades tributarias le transfieres a los gobiernos de los estados, porque actualmente el impuesto que tienen las entidades es el impuesto sobre nómina. La tenencia prácticamente ha desaparecido en la mayor parte de los estados, el impuesto de loterías, rifas, sorteos es casual y te deja muy poco, el impuesto sobre hospedaje en algunas entidades turísticas puede ser una fuente atractiva de ingresos, pero en términos generales representa una parte insignificante de la recaudación total. Sí, de hecho el gasto se ha descentralizado, pero la recaudación no. Y ese es quizá uno de los problemas mayores con los que tiene que remar cualquier gobierno. Exactamente, transferir al orden de gobierno que pueda recaudar más al menor costo, es así de sencillo. Y luego en la parte de gasto, ¿cuántos programas federales tienes? Cada programa tiene un costo operativo. Entre más programas tengas, más es el costo administrativo y menos recursos llegan a la gente. En ocasiones pareciera que los programas de gobiernos anteriores se van manteniendo y a veces tienes en distintas dependencias programas con objetivos disímbolos. Por lo tanto, tendrías que reducir el número de programas para poder ver cuál es el que va a permitir un mayor impacto social por cada peso invertido, fortalecer aquellos que realmente están funcionando, quitar lo que no funciona, facilitar la tramitología. Creo que eso es parte de esta reforma que estoy comentando, que te va a permitir tener mayores recursos, pero sobre todo gastarlos de forma más eficiente para que impacten a la gente. Y básicamente, Pepe, siempre partiendo de una premisa que para mí es fundamental. La única manera efectiva de combatir la pobreza es generando riqueza, es decir, no se trata de darle el pescado a la gente, sino de enseñarle a pescar. Ese era uno de los nutrientes de este malestar con el que empezamos a hablar. Es decir, el hecho de que la economía no creciera con suficiencia, que muchos jóvenes no tuvieran un espacio en el mercado formal y demás. Pero tú mismo señalaste que hay otro nutriente y que es muy importante, y es el de la violencia desatada. Así ¿no? Es decir, por un lado hay pues, un número muy grande de muertos, de desaparecidos, de familias quebradas, y en muchas ocasiones los cuerpos del orden, insuficientemente capacitados, pues también han cometido una serie de abusos, de violaciones a los derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, y vivimos en una espiral realmente muy preocupante. Me gustaría que en esta materia, donde mucha gente aprecia que casi todos los eslabones tienen un déficit muy grande, ¿qué podríamos hacer? ¿A qué eslabones me refiero? A las policías, a los ministerios públicos, a los jueces, a los presidios. Pero creo que esta respuesta me la das después del corte, por favor. Por supuesto. Gracias. Pues vayamos directamente al tema de la seguridad, por favor. Esencialmente, Pepe, me parece que no solo puede seguir combatiendo los efectos de la delincuencia, sino también sus causas. En otras palabras, el presupuesto de prevención del delito este año fue de 0 pesos 0 centavos. A mí me parece que es indispensable tener espacios deportivos y programas deportivos para los jóvenes, tener espacios y programas culturales para todos los mexicanos, recuperar espacios públicos. Cuando fui gobernador de Puebla, creamos en las zonas de mayor incidencia delictiva centros comunitarios para que la gente pudiera desde tomar clases de emprendedurismo, clases de educación a distancia, hacer algún deporte porque tenían canchas
multiusos. Entonces, me parece que es importante fortalecer el tejido social. Por otro lado, debes de combatir las adicciones, entendiendo que son un problema de salud pública y no de seguridad pública, porque desgraciadamente entras en un círculo vicioso de que el adicto roba para poder atender su problema y acaba detenido y acaba en la cárcel. En ese renglón específicamente, se ha puesto sobre la mesa de la discusión la posibilidad de despenalizar, por ejemplo, el uso de la marihuana, para precisamente darle un enfoque de salud y no un enfoque persecutorio. ¿Cuál sería tu opinión en relación a esto? En mi óptica, ese tipo de decisiones la deben de tomar los congresos locales, porque México es un país muy diverso. Si tú comparas, pero por ejemplo... vamos a tener un estado donde esté despenalizado, o sea, como en Estados Unidos. Como en Estados Unidos. Un estado donde no. Exactamente, ese sería mi planteamiento, porque si tú comparas, por ejemplo, el Producto Interno Bruto per cápita de Nuevo León con Chiapas, parece que hablas de dos países diferentes. Si comparas el crecimiento del PIB de Tabasco con Querétaro, pareciera que hablas de dos países diferentes. Si comparas la cobertura de servicios básicos de Oaxaca con Aguascalientes, pareciera que hablas de dos países diferentes. Su opinión, ¿cuál sería? Fui diputado local y en ese sentido creo que le tienes que dejar a los legisladores locales, porque la ley, desde mi perspectiva, debe ser el referente moral de la sociedad. Y en este sentido, cuando la mayoría de la sociedad concuerda, los diputados deben de obedecer. De lo contrario, si tú generalizas, puedes generar situaciones de conflicto en entidades federativas. Por otro lado, en materia de seguridad, creo que un cambio indispensable es el enfoque. Desde la administración federal anterior, porque este es un asunto que no debemos ni politizar ni partidizar, porque un problema común requiere una solución compartida, se señaló quiénes eran los delincuentes más peligrosos, quiénes eran los capos más buscados, y todos los recursos humanos, materiales y financieros del Estado mexicano se enfocaron en detenerlos o abatirlos. Si nosotros revisamos esas listas, pues pareciera que la estrategia fue muy exitosa. Sin embargo, si vemos la incidencia delictiva, pues fue desastrosa, porque cada vez que capturabas un capo, había 4 o 5 que estaban disputándose el espacio. Entonces, que el otro tenía. ¿Qué hacer? Hay que atacar la fortaleza económica de los cárteles. Eso es lo que les da fortaleza. El dinero que manejan les permite contratar sicarios, comprar armamento, tener sistemas de inteligencia, sobornar funcionarios de los diferentes órdenes de gobierno, contratar halcones y, algo gravísimo, Pepe, vincularse con la sociedad. En muchas comunidades los delincuentes son vistos como los benefactores, no como los malos, y por lo tanto es fundamental quitarles esa capacidad o fortaleza económica, y eso implica aplicar la ley de extinción de dominio, cerrar las empresas donde están lavando dinero, quitarles sus propiedades, sus vehículos. Es el tipo de ejercicio que se debe llevar a cabo. Como en los Estados Unidos, tú sabes que para acabar con la mafia o debilitarla significativamente, pues se enfocaron en el aspecto fiscal y en el aspecto económico. Creo que es el camino que debemos seguir. Y otro tema que tú también tocaste, con el que coincido plenamente, las policías. Las policías actualmente no tienen la capacitación o los incentivos adecuados en la mayor parte de las entidades. De hecho, en muchos estados y municipios tienes policías que reprobaron el control de confianza, que por ley debieran estar fuera de la corporación y que siguen trabajando, y el pretexto que ponen es que no hay recursos para liquidarlos. A mí me parece que ante una situación de estas debieras de obligarlos, si la ley dice que tienen que estar fuera, que les retenga los recursos de participaciones. Otra situación... ¿Pero mantendrías el esquema de una policía municipal, policías estatales, policías federal? A mí me parece que el mando único sería de gran utilidad. ¿Mando único a nivel estatal o mando único nacional? Estatal mixto, en donde no puedes considerar que tiene las mismas capacidades la policía de Guadalajara que la policía de Chichiquila. Entonces, obviamente, necesitamos buscar que haya una capacitación mínima y con incentivos, que es muy importante. Así como hay que quitar a los malos policías, es necesario
premiar a los buenos, capacitarlos, que tengan programas de vivienda, que tengan ascensos, que haya becas para sus hijos, es decir, que la carrera policial funcione. Y otro tema muy importante, hay que acabar con los subsidios a la ineficiencia. Actualmente, si un municipio se ve rebasado por la problemática de inseguridad, el gobierno estatal llega y asume el control, a pesar de que el ayuntamiento tenía recursos para haber atendido esa situación. Si un estado se ve rebasado por la inseguridad, llega el gobierno federal y las Fuerzas Armadas y cumplen con la función que a la entidad federativa le correspondía. A mí me parece que eso es subsidiar la ineficiencia. Yo entiendo que no puedes dejar a la gente Me imagino que la idea es paguen. Digamos, bueno, pero digamos, esa actuación se ha dado más por necesidad que por virtud. Es correcto. El otro escenario hubiera sido catastrófico. Es decir, las policías municipales no pueden y bueno... Los dejas al... No, la idea sería que entre el gobierno estatal, pero el costo del operativo se lo quitas al ayuntamiento de sus recursos. Lo mismo con los gobiernos estatales. ¿Ayuntamientos para eso? Pues obviamente tendrías que, en ley, exigir, no cumpliste con tu función, porque si hay recursos para atender la seguridad en los gobiernos estatales y en los municipios, si no están ejecutándolos de manera adecuada, pues obviamente que tenga un costo. De lo contrario, lo que estás premiando es la ineficiencia, estás subsidiando la falta de resultados. Ahora, en esta cadena que tiene que ver con el combate al crimen, la seguridad, etcétera, etcétera, las policías son un eslabón. Pero valdría la pena también hablar de los ministerios públicos y de los presidios. Porque, bueno, en medio está el Poder Judicial, pero ese es un poder, llamémosle, aparte. Así es. En materias, lo que hemos visto en las últimas fechas, es que las prisiones son hoy un foco de violencia, de tráfico, y que el Estado mexicano ha perdido el control sobre muchas de ellas. Sin duda se presentan autogobiernos en muchas prisiones, y creo que un reto enorme es la aplicación del nuevo sistema penal acusatorio. Como sabes, entró en vigor el 18 de junio del año pasado, y eso implicó que los delitos que requieren prisión oficiosa están en la Constitución, en el artículo 19. Es decir, ya son muy pocos delitos los que hacen que una persona enfrente el proceso en la cárcel. Por ejemplo, el tener un arma de uso exclusivo del ejército ya no implica que, aunque te detengan cometiendo un robo con un arma de uso exclusivo del ejército, enfrentes en prisión el proceso, lo puedes enfrentar en libertad, y eso me parece que debemos corregirlo. Fui de los promotores desde el Senado de la República del nuevo sistema penal acusatorio. Creo que el anterior tenía enormes vicios. Se requería un sistema que diera mayores garantías a los ciudadanos, en donde hubiera una verdadera presunción de inocencia, pero hoy reconozco que debemos corregir lo que se hizo. Dejamos demasiada discrecionalidad en los jueces y en los ministerios públicos, y desgraciadamente en este país pareciera que discrecionalidad es igual a corrupción. Bueno, hemos tocado básicamente dos puntos: el tema de la violencia, la inseguridad, y el tema de no crecimiento económico, y el tiempo avanza muy rápido. Haré una última pregunta que tiene que ver con un asunto, yo creo, muy sensible en términos de la opinión pública, y es el comportamiento de los propios partidos políticos y de los políticos. Yo tengo la impresión que han desatado, digamos, una espiral de descalificaciones mutuas que al final ha dado como resultado que al conjunto de los políticos, de la política y de las instituciones que la hacen posible, tengan hoy un descrédito muy grande a los ojos de franjas muy grandes de ciudadanos. ¿Qué podemos hacer en esa materia? Porque parece que la espiral es imparable. Es más, la campaña que viene, me temo, es muy probable que vaya por ese rumbo. Es decir, la exaltación de lo propio y deturpar al de enfrente, ¿no? Coincido contigo, Pepe, e igualmente me preocupa, porque pareciera que hoy las campañas, en vez de ser de propuestas, son de descalificaciones. Y en este sentido, urge que podamos tener debates de mayor profundidad. Los retos que enfrenta nuestro país son enormes.
pero también el potencial que tiene México es extraordinario. Por lo tanto, se requiere un debate a fondo, no solo de los qués y de los diagnósticos y de los señalamientos, sino de los cómo. Y que puedan también revisar las políticas públicas propuestas por cada partido o candidato o candidata, ver si son viables, si son financieramente, si son técnicamente aterrizables, porque a veces pareciera que la política tiene dos vertientes, una, la de descalificaciones, y otra, la de las promesas. Pareciera que es ver quién ofrece más. Prometer no empobrece, cuando lo importante es ver quién puede cumplir lo que promete y cuál es el costo de no cumplir la palabra. A mí me parece que debiéramos buscar mecanismos en donde el incumplirle a los ciudadanos tenga un costo. Cuando fui candidato a gobernador de Puebla, suscribí compromisos ante la ciudadanía, ante un notario público, y quiero decirte que fijamos un plazo para el cumplimiento de estos compromisos que estaban vinculados a organismos públicos, a organismos autónomos, independientes, como el INEGI, como el Instituto Mexicano de la Competitividad, y nos fijamos avances para el Estado de Puebla. Y si al tercer año no cumplíamos, ofrecí renunciar al cargo. Afortunadamente pudimos cumplir, pudimos de cara a la sociedad dar cuenta de la transformación en mi Estado, y a mí me gustaría que hubiera algún tipo de criterio de esa naturaleza, de evaluación externa, porque si el propio gobierno es el que dice si cumplió o no sus compromisos, pues difícilmente vamos a llegar al fondo de lo que buscan los ciudadanos. Muchas gracias, Rafael. Perdón que incluso que interrumpa, me da pena, pero el tiempo es quien manda aquí. Hemos terminado. Muchísimas gracias. Los esperamos a todos ustedes para el próximo programa, no sin reiterar nuestro agradecimiento a Rafael Moreno Valle. Muchas gracias. Gracias.